Hola a todos, ¿cómo van? ¿De qué ciudad se nos están conectando? Pues primero que todo, pues muchas gracias por estar con nosotros en este webinar. Quisiéramos saber un poco de qué ciudades se nos están conectando. Tenemos a Pedro, a Joana, a Lisette, a Vanessa, a Lidia, a Sandra. Tenemos personas de Bogotá. A Julián, a Juan desde Medellín. Desde Lima, Perú también, desde Manizales. Bueno, tenemos personas de muchas partes hoy. Bueno, tenemos mucho tiempo por cubrir, así que vamos a empezar inmediatamente. Muchas gracias a todos por estar hoy en nuestro webinar. Mi nombre es Mateo Folador y voy a ser la persona que va a estar haciendo la presentación de nuestro webinar el día de hoy. Entonces, ya que las personas han ingresado, entonces comencemos. Entonces hoy vamos a hablar de lo que son los recursos humanos basados en datos. ¿Por qué los recursos humanos basados en datos? Porque esto es un cambio que está pasando, no solo que viene pasando en todo el mundo, pero en Colombia y en Latinoamérica está cambiando completamente. Vamos a tener 30 minutos donde vamos a estar hablando acerca de esto y después de eso vamos a tener 10 minutos para que hagan preguntas. De todas formas, tengan en cuenta que si quieren hacer preguntas, las pueden hacer durante el webinar y al final las vamos a estar cubriendo. Entonces, mi nombre es Mateo Folador, soy administrador de empresas, apasionado por todo el tema de lo que es el comportamiento humano y el neuromarketing. Soy el fundador de Colman y Talento. Tengo más de 5 años de experiencia en gamificación y más de 15 años de experiencia en proyectos digitales. Y cuando uno trabaja con gamificación, habla de cómo motivar a las personas. Entonces, digamos que venimos trabajando desde hace 4 años en todos los temas que son relacionados con cómo motivar a las personas. Y cuando estamos hablando de recursos humanos y cuando vamos a hablar de reclutamiento, cuando vamos a competir por ese talento, es súper importante esta parte. Entonces, ¿qué es lo que nosotros hacemos? Y lo que hacemos en Colman, básicamente nos concentramos en 4 cosas. Contratamos a las personas utilizando inteligencia artificial, después las capacitamos con el entrenamiento todo por plataformas digitales, posteriormente los gamificamos para mejorar sus KPIs y después hacemos mediciones constantes para saber cómo vamos. Entonces, ¿cuál es la agenda del día de hoy? Primero vamos a hablar de la presentación inicial, después vamos a hablar un poco del ciclo de vida del empleado, qué está cambiando en el mercado, a dónde están migrando las áreas de recursos humanos. Después vamos a saber cuáles son las mayores dificultades que estamos hablando en el mercado de reclutamiento. ¿Qué es marketing de reclutamiento? Es un cambio hacia donde está yendo toda la organización. Y tercero, y ya séptimo, es todo el tema de inteligencia artificial enfocado a reclutamiento. Por último, todo el tema de innovación. Dentro de esto al final vamos a tener un espacio para preguntas, como ya se los había mencionado antes. Hay mucho tema para cubrir, entonces así que empecemos. Les recuerdo, en caso de que tengan problemas con la conexión, en la parte de arriba hay un botón que dice Reconnect. Oprimen este botón o si no, con F5 les puede funcionar también. Entonces, ¿cuál es el principal causante del cambio que ustedes han visto en el área de recursos humanos? Entonces, van a empezar a salir unas encuestas para que las vayan respondiendo y con esto vamos a poder ver cómo es la percepción de ustedes respecto a lo que está pasando. Entonces, el causante número 1 de lo que está pasando en todas las industrias es la tecnología. ¿Qué pasa? La tecnología está cambiando la forma como pensamos, está cambiando la forma como manejamos a las personas, cómo nos estamos moviendo, pero no solamente eso, sino que está cambiando las velocidades. Entonces, ¿cómo está cambiando la forma como funcionan las áreas de recursos humanos? Que es de lo que estamos hablando en este momento. Entonces, una de las cosas más interesantes es que nos está empezando a tener datos, porque nos permite medir. Mientras antes nos demorábamos para hacer una encuesta de clima, nos podríamos demorar 2-3 meses. Para hacer una encuesta de clima nos podríamos demorar 2-3 meses. Ahora, hoy en día, ya lo podemos tener instantáneo. Después de 15 minutos estamos empezando a ver resultados. Entonces, nos está pudiendo empezar a medir. Y esto es una de las cosas claves, porque cuando antes la persona de recursos humanos llegaba a la junta directiva y las personas eran vistas como las personas eran vistas listo, o sea, cuando llegaban a la junta directiva y las personas de recursos humanos
no tenían esa información para decir estamos mejorando en esto y todas las mediciones eran sobre temas de habilidades blandas y no teníamos tanta data para soportar. Hoy en día podemos tener mucha data. El otro gran cambio que estamos teniendo es que nos estamos volviendo unidades estratégicas basadas en datos. ¿Qué significa esto? Estamos hablando que son unidades que ya con datos pueden decir exactamente qué está pasando con las personas. Y no solamente eso, sino que contribuyen a esa estrategia general de recursos humanos y a la parte estratégica. Entonces, cada vez las áreas de recursos humanos pasaron de ser un departamento que, digamos, que era considerado como el patito feo o la niña que no le ponía mucho cuidado, a volverse de las áreas más estratégicas al lado del CEO. Y lo último es que las empresas se están volviendo mucho más inteligentes seleccionando, pero esto también ha hecho que los candidatos se vuelvan mucho más inteligentes seleccionando. Después veamos entonces, la tecnología también ha estado causando una velocidad impresionante de cómo están creciendo las empresas. Entonces, ¿qué ha hecho esto? Que se ha vuelto necesario tener un pipeline o un túnel de candidatos constantemente. Ya no es como antes que venga, nos piden tal candidato y vamos y empezamos a buscarlo. Ya lo que deberíamos tener es constantemente para suplir esas, y las empresas que más están creciendo en todo momento están reclutando por ese talento. Segundo es, como estamos creciendo tan rápido, las empresas están creciendo tan rápido gracias a la tecnología, entonces hay una disminución de tiempos en estos procesos. ¿Qué significa? Tenemos que conseguir candidatos más rápido, tenemos que encontrar candidatos más rápido y además de eso, tenemos que lograr que esos procesos de que el candidato llega a la empresa hasta que lo contratamos sean mucho más rápidos. Pero además de eso, tenemos que mantener la calidad. Y es que en este caso tenemos que mantener la calidad de los candidatos aún acelerando estos procesos. Pero cuando entonces empieza a pasar esto, empieza a pasar que hay una escasez de talento. Entonces, veamos cómo ha cambiado esto. Hace 10 años, la búsqueda de trabajo por parte de los usuarios era totalmente pasiva. Es decir, a los usuarios uno y los buscaba. Perdón, ellos buscaban las empresas donde trabajar. Hoy en día, la búsqueda de las empresas se volvió activa. Segundo, el candidato es el que tiene el poder. Hoy en día, cuando una persona es buena, una persona tiene muchas alternativas. Entonces, si la persona tiene muchas alternativas, lo que tenemos que hacer es nosotros empezar a volvernos de una manera diferente a atraer ese talento. Tercero, esto se volvió omnicanal. Seguramente han oído este término muchas veces y es que aquí estamos hablando que las personas ya buscan dónde están las personas y allí es donde las tenemos que buscar. Por móvil, bolsas de empleo, radio, redes sociales, etc. Cuarto, es todo un tema de experiencia de usuario. Entonces, cuando hay escasez de talento y se vuelve, hay mucha fricción para yo poder encontrar un trabajo, pues, ¿qué es lo que termina pasando? La experiencia del usuario baja. Y en ese proceso, pues, ¿qué va a terminar pasando? Los que son buenos, si no les damos una buena experiencia de usuario, se nos van a ir para la competencia. Y por último, una empresa se vuelve buena y excelente por las personas. Y esto depende de recursos humanos. Si mejoran las personas, mejora la empresa. Y cada vez son más las empresas que están más avanzadas en esto. Si ves en Latinoamérica estamos todavía un poco atrás en esto, en Estados Unidos, Europa ya se dieron cuenta de esto. ¿Y qué es lo que están haciendo? Cambiando completamente la forma como funcionan las áreas de recursos humanos. Y por último, no puedes mejorar lo que no mides. Antes, como les decía, nos estamos volviendo áreas de recursos humanos basadas en datos. ¿Qué significa esto? Antes no medíamos tanto. Hoy en día la tecnología nos está permitiendo medir cada vez más cosas. Pero no solamente eso, sino que nos permite integrar la data y poder analizar. Por ejemplo, si yo estoy buscando vendedores y me doy cuenta que todos los vendedores tienen unas características demográficas específicas, empiezo a crear perfiles, pero la diferencia es que antes yo tenía muy poca data para analizar y tengo mucha más. Entonces, ¿qué pasa si no cambiamos? El gran problema de no cambiar es que nos arriesgamos a perder el talento ante las empresas que lo hagan mucho mejor. Y esto seguramente es un ejemplo que le hemos visto muchas veces y es cuando nosotros no cambiamos, lo que termina pasando es que otro que lo hace mejor nos pasa y nos lleva por delante. Un ejemplo muy claro, seguramente han escuchado la historia de Blockbuster y Netflix, donde Netflix fue y le fue a vender la empresa a Blockbuster. Blockbuster le dijo: a nosotros no nos interesa, a nosotros lo que nos interesa es que las personas paguen multas. Ya sabemos qué pasó con la historia de Blockbuster y Netflix. Y lo mismo, digamos, en el caso de Airbnb. Mientras Airbnb no tiene ni un solo hotel, hoy en día Airbnb vale
5 veces más que Marriott. ¿En cuánto tiempo? Mientras Marriott se demoró un montón de años para esto, Airbnb lo hizo en menos de 5 años. Si no cambiamos la forma como contratamos, nos arriesgamos a perder ese talento. Y si perdimos ese talento, nos arriesgamos a que nuestra empresa no vaya más adelante más rápido. Entonces, ¿cuál es la realidad? La realidad es que hoy recursos humanos viene cambiando unas tasas altísimas. La pregunta es, ¿qué estamos haciendo respecto a esto? Entonces, los departamentos de recursos humanos, mientras antes se enfocaban solamente eran los que hacían la fiesta de fin de año, hacían la contratación, manejaban la nómina, hoy se empiezan a aparecer cada vez más a departamentos de ventas y mercadeo. Y si nos ponemos a ver qué es lo que hace normalmente un departamento de ventas y mercadeo, entonces aquí es donde estamos hablando de reclutamiento de marketing. ¿Qué es lo que hace un departamento de ventas y mercadeo? Normalmente genera contenidos. ¿Para qué? Para atraer a esos clientes. Similarmente, en el área de recursos humanos que estamos haciendo, empezás a generar todo este tema de marca empleador. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Al generar todo este tema de marca empleador, estamos generando contenidos en torno a esa marca. Y vemos como compañías como SAP, como Microsoft, como las compañías que están un poco más avanzadas en este método, van muy adelante en esta carrera. Segundo, calentamiento de email. ¿Qué significa esto? Mantener a las personas interesadas mediante contactos constantes. Entonces, esto mismo hacen las áreas de ventas. ¿Y qué es lo que estamos haciendo ya? Estamos en los departamentos de recursos humanos, estamos manteniendo a esas personas conectadas con la empresa. ¿Con qué nuevas ofertas hay? ¿Qué nuevo estamos haciendo? ¿Qué estamos haciendo con las personas? Tercero, reclutamiento vía móvil. Pues, como saben, el reclutamiento, el móvil está completamente disparado. Entonces, hoy en día, la gran mayoría de la población de Latinoamérica tiene un smartphone. Estamos hablando que las penetraciones pueden llegar, ya pueden estar pasando el 80%. ¿Qué está pasando? El móvil se vuelve cada vez más importante. Tercero, referidos. En las áreas de ventas buscamos referidos y aquí también empezamos a buscar referidos a partir de los empleados. Pero ¿cómo hacer que esos referidos sean mucho más fáciles de encontrar? Cuarto, redes de talento. Entonces aquí es donde estamos accediendo, es como bases de datos de clientes, aquí es donde buscamos a redes donde haya bastante talento. Bolsas de empleo, que esto es algo que siempre hemos hecho, todo el tema de trabajo de marca empleador, cómo le vendemos a una persona, y esto es algo que es súper importante, porque el proceso de reclutar empieza desde antes que la persona nos envíe la hoja de vida, y continúa después, y sigue continuando después de que ya firmamos un contrato. Porque si seguramente muchos lo saben, la rotación es supremamente alta los primeros en el ciclo inicial, que muchas veces llega a ser hasta el 55% de la rotación en los primeros 2 meses cuando estamos haciendo el onboarding. Si nosotros no seguimos vendiendo ese trabajo durante ese tiempo, las personas más fácil se nos van a ir. Y esto que nos va a causar varias dificultades. Después CRM, y es cómo mantenemos integrados a todos esos usuarios dentro de lo que estamos haciendo. Y cómo sabemos este usuario para qué es bueno y este para qué es y este en qué proceso está. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? Controlando todo el pipeline de candidatos, que ahorita lo vamos a ver un poco más adelante. Y por último, estamos hablando de analítica de reclutamiento. Y es que aquí ya no nos estamos quedando solamente en traje tantas hojas de vida, entrevistamos tantas personas, sino de esas hojas de vida, qué características tenían, por qué canales vinieron, de qué bolsas de empleo, quién lo refirió, en qué parte del proceso se nos quedaron y así sucesivamente. Y esta es la misma forma como un departamento de ventas trabaja el área de mercadeo. Entonces, y aquí es donde hablamos de marketing de reclutamiento. Y por último, y esto es lo que ya empieza a avanzar mucho más, y es cuando empezamos a hablar de predicción de reclutamiento. Aquí es donde empezamos a meter todo un tema de que seguramente muchos hemos oído y a muchos nos asusta, y esto es tema de inteligencia artificial. ¿De qué se trata esto? De poder predecir qué candidatos son mejores antes de contratarlo. Y si ustedes se ponen a pensar, de alguna manera hemos tratado de hacer esto en los últimos años. Entonces, cuando ustedes crean un perfil para un puesto, ustedes lo que están haciendo es tratando de crear unos filtros mínimos que se deben cumplir para que esa persona haga lo mejor dentro de ese puesto. ¿Qué significa eso? Estamos hablando de perfil de reclutamiento. Pero con la inteligencia artificial, ¿qué podemos hacer? Podemos predecir antes de contratarlos con mucha más data y con mucha más exactitud si esa persona va a ser buena o no va a ser buena. Entonces, cuando tenemos todos estos cambios, pues estamos teniendo un gran problema. Entonces, con pocos recursos, ¿cómo logramos hacer todo esto? Y aquí es donde un tema que es incluso más complicado y es cuando hablamos de empresas de reclutamiento masivo.
donde aún se hacen muchos procesos manuales. Ejemplo, estamos hablando de todo lo que es el segmento de BPO, estamos hablando de todo lo que es el segmento de retail, todo lo que es el segmento de hospitalidad o restaurantes, donde tenemos rotaciones muy altas, donde tenemos una gran densidad de personas. Pero además de eso, tenemos que hacerlo continuamente y hacemos todavía muchos procesos manuales. Entonces aquí es donde tenemos que empezar a pensar qué es lo que, cómo hacemos para cambiar esto. Y la respuesta a esto es la tecnología. Entonces, pero este problema no solamente es un costo y tiene un costo alto, sino que puede ser la gran amenaza. ¿Por qué? ¿Qué significa esto? Si mientras una empresa se demora, ahorita vamos a ver un ejemplo, se demora un analista en un día analiza 200 hojas de vida de un analista bueno, ¿qué pasa cuando un algoritmo lo puede hacer en 14 minutos? Significa que ellos pueden ir muchas veces más rápido que nosotros. Y si pueden ir muchas más veces, ¿con quién se va a quedar más rápido con ese talento? Esas empresas. Entonces, la capacidad de conseguir el mejor talento dependerá de concentrarse en los aspectos que más valor generan. Entonces, aquí es donde hemos llegado a qué nuevas tecnologías hay. Y entonces una de las preguntas es, ¿qué es la inteligencia artificial? Entonces, cuando hablamos de inteligencia artificial es la simulación de procesos de inteligencia humana por parte de máquinas. Estamos hablando de aprendizaje y racionamiento, entre otros. ¿Qué significa? Vamos a simular lo que hace una persona, pero la gran ventaja es que le podemos meter muchos datos. Entonces nos va a permitir lograr resultados mucho más precisos. Segundo, y aquí es donde muchos lo hacen, aquí les va a salir una encuesta, porfa, para que no la respondan, y es, ¿qué es un bot? ¿Qué piensan que es un bot? Bueno, aquí les sale, por favor, para que nos vayan respondiendo. Pues para los que no sepan qué es un bot y que muchas veces piensan que un bot es inteligencia artificial, tenemos que entender que un bot es un software diseñado para realizar tareas como hacer una reserva, responder preguntas, hacer preguntas o responder preguntas. Y esto puede tener o no una capa de inteligencia artificial, es decir, pueden haber bots que son supremamente básicos, que simplemente es de enviar una pregunta, pero pueden haber otros que pueden empezar a entablar una conversación. Entonces, por ejemplo, en el caso de un bot, ¿qué nos genera? Ese tipo de conversación de una persona estas dudas que tiene una persona acerca del trabajo, de preguntar, venga, ¿cuál es el salario? ¿Cuáles son los horarios? Aun cuando ya están en la oferta, pero son preguntas extras que a veces salen. Entonces, un bot nos va a ayudar a mejorar toda esa experiencia de usuario. Entonces, cuando estamos buscando qué es un buen candidato, veo que algunas personas que están teniendo, hay una persona que está teniendo problemas con la conexión, lo que le recomendamos es que reinicie la conexión. Tenemos solamente como una persona que está teniendo problemas, entonces como, de todas maneras, después del webinar vamos a enviarles el transcript. Entonces, cuando estamos hablando de un candidato, ¿qué es lo que estamos buscando? Entonces estamos buscando encontrar esas habilidades, esas fortalezas y esas referencias donde estamos hablando de experiencia. Cuando logramos encontrar estas tres, lo que vamos a lograr es lograr encontrar ese buen candidato. Entonces entendamos cuál es el ciclo de vida del empleado. Porque entonces lo primero que tenemos es el sourcing, que es cuando estamos consiguiendo las hojas de vida. Después tenemos reclutamientos, cuando estamos buscando todo ese tema de adquisición de talento. Después el onboarding es cuando ya estamos en todo ese proceso de decirle a la persona qué es lo que va a hacer y por qué con nosotros lo va a hacer así. Y después crecimiento es donde le estamos enseñando para que se vuelva mejor y tenga mejores resultados. Y posteriormente retención, y es en la operación cómo hacemos para que rinda lo mejor posible y escale. Hoy, ¿de qué estamos hablando? Vamos a hablar de las primeras dos partes y vamos a tocar un poquito la parte de onboarding. Entonces, ¿qué pasa cómo es el túnel de contratación? Entonces, digamos, es un túnel típico. Entonces, recibimos 8 hojas de vida, de esas hacemos 6 entrevistas o preentrevistas. Después de esas preentrevistas nos salen 4 entrevistas y de ahí nos sale la contratación. Y esto es cómo funciona un túnel de contratación. Y si lo miran, es exactamente similar a cómo funciona un túnel de ventas. Que es, primero tengo unos clientes, de esos me salen unos prospectos, de ahí me salen unos clientes y posteriormente. Cuando tenemos este proceso y lo multiplicamos por 100, pues estamos hablando que tenemos un gran desafío por cumplir. Entonces, pero el gran problema no está en conseguir las hojas de vida. De hecho, hay con clientes con los que hemos hablado que nos dicen,
Nosotros no usamos ciertos medios porque esos medios hicieron, digamos, algunas bolsas de empleo, no voy a nombrar, no voy a decir nombres, pero hicieron que fuera tan fácil para los candidatos enviar su hoja de vida que hasta el 60% de las hojas de vida que llegan no sirven para nada. ¿Qué significa esto? Que tenemos una gran cantidad de tiempo que estamos perdiendo seleccionando hojas de vida que no cumplen los perfiles en tareas que son completamente mecánicas y continuas. Entonces, ha hecho que digamos, hicieron también su trabajo en conseguir hojas de vida que han hecho que sea demasiado fácil y nos llegan ya demasiadas. Con algunos de los líderes que hemos hablado, el 52% de los líderes de adquisición del talento dicen que la parte más difícil de reclutamiento es la evaluación de hojas de vida, sobre todo cuando hay grandes cantidades. Entonces, veamos cuáles son las tareas que quitan más tiempo en el proceso de reclutamiento. Lo primero es postear vacantes, y aquí es cuando tenemos que dar estas vacantes a diferentes partes para poder traer la mayor cantidad de aspirantes posibles. Después, analizar estas hojas de vida. ¿Y entonces qué significa esto? Cuando estamos analizando, cuando tenemos muchas hojas de vida, poder analizar de esas hojas de vida cuáles aplican. Posteriormente, es la parte de citación de entrevistas. Entonces, citar a una gran cantidad de personas en entrevista toma una cantidad de tiempo. ¿Por qué? Porque tenemos que coordinar los espacios, tenemos que llamarlos, no nos contestó, etc. Tercero, es las preentrevistas y entrevistas. Entonces, si están haciendo muy buenas prácticas de contratación, en general van a tener una preentrevista telefónica y posteriormente van a pasar a varias entrevistas. ¿Por qué usualmente se hacen varias entrevistas? Hay algo que se llama el sesgo de contratación, que seguramente todos han oído hablar de esto, y es que yo en general contrato personas que son como yo o como yo quiero ser. Entonces, hay un estudio muy grande que hicieron donde empezaron a buscar cuáles eran esas personas. Digamos, por ejemplo, si había el reclutador A, cómo eran todas las personas que reclutó a esa persona y se dieron cuenta que tenían características similares. Y el reclutador B. Entonces, por eso hay una cantidad de entrevistas que se deben hacer para tratar de eliminar esos sesgos, ¿cierto? Tercero es recolección de información extra, es cuando estamos buscando ya referencias, este tipo de cosas, y procesos para seleccionar el candidato correcto, por último. Entonces, ¿qué está pasando en el mundo? Entonces, una de las cosas que está pasando, que está acelerando bastante, es el análisis de currículos con inteligencia artificial. ¿Qué significa esto? Que en vez de que la persona sea la que analice, haga el filtro inicial de los currículos, se pasa por un filtro de inteligencia artificial que lo que va a hacer es que va a analizar ya habiendo aprendido de lo que están buscando. Y esto que va a hacer va a hacerlo mucho más eficiente. Ahorita les voy a hablar ya de tiempos. Después es el desarrollo de perfiles de éxito. ¿Qué significa desarrollo de perfiles de éxito? Es cuando estamos hablando de encontrar cuáles son esas características de las personas. Entonces aquí es donde nosotros, mediante diferentes tests en las organizaciones, hemos tratado de hacer esto. Pero ahora la tecnología nos permite ir más allá. ¿Qué significa esto? Vamos y analizamos todas las características demográficas. Después vamos y analizamos las características psicográficas de la persona. Y basado en esto vamos y creamos un perfil de éxito. ¿Qué nos permite saber este perfil de éxito? ¿Cuál es el perfil ideal para esa posición? Entonces les voy a dar un ejemplo de un ejercicio que hicimos nosotros. Nosotros encontramos que en un cargo las mamás que tenían hijos de menos de 3 años tenían una rotación mucho más alta, pero que además de eso tenían una llegada tarde al trabajo mucho más alta. Entonces uno dice, bueno, esto tiene un poco de lógica. Entonces, si uno a primer rasgo uno dice, me di cuenta de esto, venga, esto no lo deberíamos, entonces no deberíamos contratar ese perfil. Pero resulta que después también nos dimos cuenta de otra cosa, y es cuando uno empieza a conectar muchos más datos. También nos dimos cuenta que las mamás que tenían estas características, pero que además de eso vivían en una casa con un grupo familiar superior a 3 personas, eran personas que llegaban temprano al trabajo, pero que además de eso la rotación era mucho menor. Entonces miren que eso es solamente un dato adicional de 2 datos iniciales. Entonces si yo por un lado hubiera descartado, hubiera perdido ese resto de grupo de las personas. Otra de las cosas que nos dimos cuenta, por ejemplo, es el positivismo en las ventas. Es supremamente importante en las áreas que tienen que ver con ventas buscar personas que sean positivas y que sean resilientes. Pero también yo me doy cuenta que eso es una brecha que podemos cerrar. Entonces, tercero, ¿qué más está pasando en entrevistas en video? Y aquí les voy a dar un ejemplo. Todos conocen a SAP o SAP. Muchas de las empresas grandes, es una de las empresas más grandes del mundo
es una de las empresas más grandes del mundo que tiene una gran cantidad de tecnología. Y lo más interesante es que SAP en los últimos 2 años ha venido eliminando las entrevistas en persona. Y estamos hablando que SAP contrata personal de un perfil supremamente alto. Entonces, casualmente, hace poco estaba con la directora de Recursos Humanos de SAP para el norte de Latinoamérica y nos contaba que ellos vienen eliminando estas entrevistas y todo ya se hace en entrevistas en video o videollamadas. Pero ¿qué nos permiten las entrevistas en video? Por detrás de las entrevistas en video puede haber un algoritmo que va aprendiendo y que puede servir para esos primeros filtros. Después es el agendamiento de candidatos con bots. Entonces, ¿qué significa esto? En vez de una persona estar llamando, lo que va haciendo es todo un tema de agendamiento. Y por último, preentrenamientos a bajo costo. Y aquí ya lo vamos a profundizar un poco en cada uno de estos. Entonces, recuerden, en caso de que tengan preguntas, las pueden poner en el chat y al final las estaremos respondiendo. Entonces, ¿qué es lo primero que se hace para análisis de hojas de vida? Entonces, lo que se hace es que tomamos todas las hojas de vida que la organización ha recopilado y dentro de estas hojas de vida que la organización ha recopilado, vamos y las analizamos. Y ajustamos un algoritmo para que después que traigamos a nuevas hojas de vida, ese algoritmo ya aprendió y puede predecir cuáles son las hojas de vida que nos sirven y cuáles no. ¿Qué significa esto? Ese 60% que les estaba contando que antes teníamos que filtrar y que una persona tenía que gastar tiempo haciéndolo, lo va a filtrar. Pero en tiempos, ¿qué significa? Esto significa que mientras un analista se puede gastar un día completo analizando 250 hojas de vida, en un día un algoritmo lo puede hacer en 14 minutos. Entonces, cuando estamos hablando de eso, estamos hablando que esa persona, en vez de estar analizando hojas de vida, después va a poder entrar a profundizar en las cosas, en cosas más profundas que nos van a servir para contratar candidatos de inteligencia, candidatos de mayor calidad. Y ahora hablemos de los perfiles de éxito. Entonces, cuando hablamos de perfiles de éxito, es que creamos un perfil de éxito. ¿Qué buscamos? Y aquí no solamente estamos buscando una persona que nos dio bien en el DISC o que nos dio bien en 5 Strengths o que nos dio bien en test de resiliencia, no. Lo que vamos y hacemos es que estudiamos cuáles son las características que hacen que esa persona que tiene buenos indicadores. Es decir, estamos conectando el área de recursos humanos con los resultados que causan ellos ya al final. Entonces, en este proceso lo que hacemos es partir del resultado hacia atrás. Entonces, por ejemplo, en el caso, digamos, estamos buscando mejores KPIs, entonces estamos hablando, por ejemplo, de asistencia, de ventas, de rotación, de productividad, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que buscamos? Vamos y buscamos aspectos comunes y aquí buscamos aspectos demográficos y psicográficos y a partir de esto se desarrolla un test de contratación. ¿Qué significa? Las personas van a presentar un test de contratación antes de entrar a la compañía y con este test vamos a poder predecir cuáles pueden ser mejores. Entonces, la otra vez estábamos con una persona de recursos humanos y decía, no, es que yo no quiero atar mi selección a indicadores. Pues, y digamos, dentro de la discusión lo que nosotros decíamos, si usted no lo ata, lo que le va a terminar pasando es que la competencia se va a llevar la gran mayoría de los candidatos que está seleccionando de mayor calidad. ¿Por qué? Porque mientras usted no está aplicando metodologías que le permitan seleccionar mejor a las personas, usted está seleccionando a ciegas. Y no significa que el trabajo de los psicólogos no sea importante. De hecho, todo esto se hace a partir del trabajo con los psicólogos. ¿Pero qué significa esto? Que la inteligencia artificial sí nos puede proveer de cosas que los humanos aún no podemos ver. Y no solamente eso, que al tener tecnología ahorramos tiempo en las cosas que son repetitivas y poco relevantes para concentrarnos mucho más en las más relevantes. Estamos hablando que hemos visto casos en donde la predicción de confiabilidad para contratar un candidato es de hasta el 90%. Después vienen las entrevistas en video. Entonces, ¿de qué se tratan las entrevistas en video? Por un lado, ahorran tiempo. Hay múltiples calificadores, es decir, puedo poner a que más personas puedan ver la preentrevista en video. ¿Cómo funciona una entrevista en video? Ahorita les voy a mostrar. Estamos un poquito cogidos de tiempo, pero entonces lo que hacemos es que un candidato una misma entrevista la pueden ver varias personas. En Google hicieron un estudio bien interesante, es que encontraron que después de que la ven 4 personas ya se elimina totalmente el sesgo.
Y cada vez las personas lo van viendo, pero el tener esto, en que solamente tengo que ir a ver unos videos, yo me quito todo ese tiempo de contextualización de cómo está, venga, siéntese acá, todo este tema de presentación, y todo eso se empieza a hacer de manera automática, entonces nos ahorra mucho tiempo en ese caso. Hay mayor flexibilidad de tiempos, es decir, un candidato puede presentar una pre-entrevista en video al final del día y mejora la experiencia de usuario. Y lo más importante es que puede usar modelos predictivos. ¿Qué significa esto? Que por detrás del video hay un algoritmo que aprende. Y ese algoritmo, y aprovecho para responder una de las preguntas que nos había hecho Oscar Cuervo, es lo que se llama Machine Learning, es una máquina que aprende. Entonces, M.L significa Machine Learning. Ese modelo lo que va a hacer es que va a ir aprendiendo. Entonces, en la medida que lo vamos alimentando y vamos calificando candidatos, va a llegar en un punto donde el algoritmo va a saber calificarlos y la ayuda a nosotros. ¿Qué significa esto? Que los psicólogos dijeron, estos son los que son buenos, estos son los que son malos, y con esto vamos a predecir candidatos. Para contarles algunas de las cosas que han pasado en tiempos. Por ejemplo, Hilton, bajo el proceso de contratación con implementación de estas metodologías de 42 días a 5 días. Typeform, que es una compañía de Estados Unidos de tecnología, la bajó de 63 días a 20.1 días. Google, por ejemplo, fue el que encontró que después de 4 entrevistadores, ya el sesgo se elimina. Entonces, esto viene el agendamiento de candidatos. Entonces, aquí estamos hablando de omnicanalidad. Entonces, mientras antes teníamos que poner manual a enviar un mail, a enviar un SMS, a hacer una llamada o escribir un WhatsApp, ya lo que hace un bot, y ahorita vamos a ampliar un poco más acerca de bots, es que te permite que el mismo bot vaya y mande un email, si el email no recibe respuesta, que mande un SMS, después que incluso haga una llamada, porque también hay bots que son de voz, te llaman y te dicen, hola Juan, recuerda que tu entrevista es hoy a las 10 de la mañana, confírmanos por favor. Y después por WhatsApp, ¿cierto? También no solamente es en esa citación, sino también en los recordatorios. Y también como pedir información complementaria. Entonces, no solamente le vamos a decir, mira, tu entrevista es a esta hora, sino que además te vamos a decir, mira, esta es la dirección. Al saber la dirección de la persona, le vamos a poder decir la forma más rápida que llegues. Y con esto, ¿qué vamos a hacer? A mejorar completamente la experiencia de usuario. Dependiendo de los candidatos, agendar 50 candidatos puede tomar entre 2 y 3 horas. Agendar candidatos por medio de un bot puede tomar alrededor de 10 minutos 50 candidatos. Y después hablemos de preentrenamiento. Entonces, ¿qué es lo que pasa con preentrenamiento? Con preentrenamiento sucede es que al automatizar algunas cosas que ya están hechas, por ejemplo, la mayoría de la información de la empresa, cuáles son los procesos que las personas van a tener que tener cuando ingresen a la empresa, quiénes son sus compañeros, todo esto lo podemos hacer con tecnología, con videos, con e-learning. Esto no significa, y hay una claridad que tenemos que hacer, y es que esto no significa que se va a eliminar completamente el contacto humano. Y nosotros somos convencidos de que tiene que existir en la parte de la inducción un contacto humano. Entonces, ahora vámonos un poquito más allá y es listo. Después de que contratamos, uno de los mayores causantes de que tengamos que contratar más es la rotación. Pero porque una de las causas principales de la rotación los primeros días es, por un lado, la falta de habilidades, por otro lado es renunciar a los jefes y por otro lado es tener expectativas no reales. ¿Qué estamos hablando de expectativas no reales? Muchas veces cuando las personas entran a las compañías no tienen ni idea de qué es lo que van a hacer en esa compañía. Les voy a dar un ejemplo, un restaurante. Una persona cuando entra a un restaurante a trabajar piensa que va a ir a hacer hamburguesas o va a ser cajero, pero el primer puesto que tiene es ir a limpiar chicles. Entonces dice, no, yo me venía imaginando esto, pero cuando me toca esto, pues ya no trabajo. Entonces por eso esa rotación es tan alta. Si logramos dar un preentrenamiento antes de que pasen una parte del proceso de contextualización, esto va a ayudar a reducir esa rotación temprana. Entonces, ¿cuáles son los beneficios de usar inteligencia artificial o estas metodologías de datos dentro de los procesos? Entonces, por un lado, eliminamos el sesgo de contratación. ¿Qué significa? Voy a contratar personas objetivamente que me van a funcionar mucho más. Segundo, ahorro tiempo en tareas repetitivas. Tercero me concentro en lo importante, y aquí es donde hablamos de, esto no significa que las áreas como les decía, las áreas de recursos humanos antes se están volviendo más relevantes y cada vez van a ser más importantes para la organización. Pero ¿qué es lo que tienen que hacer? Concentrarse en lo importante y no en lo que no genera tanto valor. Después es mejorar la experiencia de usuario y por último, mejorar la calidad de contratado a menor costo. Cuando estamos hablando de experiencia de usuario, ¿cuáles son las mayores quejas de los candidatos a nivel de experiencia de usuario? Entonces, por un lado, no saber si la compañía recibió mi hoja de vida.
Y aquí, ¿qué es lo que sucede? Esto genera una malísima percepción entre los usuarios. Tercero, cuando no tuve una retroalimentación, es decir, mi hoja de vida llegó, pero nunca nadie me llamó, ni siquiera me dijeron que estaba descartado. Recuerden que esa persona que ustedes no llamaron, después, cuando otra persona dice, a ver, voy a ir a presentar un proceso acá, dice, ya nunca lo llaman a uno. Y ahí es donde estamos dañando esa experiencia y limitando las posibilidades de conseguir buen talento. Lo segundo es largos procesos de selección. ¿Por qué pasan estos largos procesos de selección? Porque tenemos muchos procesos manuales que se vuelven muy largos. Si ponemos tecnología, esto nos ayuda a mejorarlo. Lo último es demasiadas preguntas. Entonces, si yo me doy cuenta, por ejemplo, les voy a dar un ejemplo. Digamos, nos hemos dado cuenta que las hojas de vida muchas veces dicen mentiras. Entonces, si a mí lo que me interesa es saber cosas muy específicas, yo no tengo que preguntar una cantidad de cosas. Si yo sé que lo más importante para un trabajo es, por ejemplo, la distancia donde vive, si tiene hijos y si vive con un grupo familiar de más de 3 personas, esas son las 3 cosas básicas que yo tengo que preguntar. Preguntar más cosas nos da más información, pero si la información no es accionable y no estamos haciendo nada con ella, lo que estamos es dañando la experiencia del usuario. Pero no solamente eso, estamos gastando más recursos y lo que estamos haciendo es no pudiendo buscar mejores talentos. Después, cuando hay demasiadas preguntas, cuando no hay retroalimentación o cuando simplemente es esa llamada de no nos llame, nosotros le avisamos y nunca hay ninguna respuesta. Entonces, cambios que mejoran cómo mejorar la experiencia. Entonces, por un lado, llegar al trabajo para el cual lo hago bien, es decir, que ese trabajo sí se acomode a mis habilidades, a mis fortalezas y a la experiencia que tengo. Segundo, es poder hacerlo mucho más fácil, es yo poder encontrar ese trabajo mucho más fácil. ¿Y qué es mucho más fácil? En vez de yo tener que ir a hacer un desplazamiento para una entrevista que me toma 1 hora yendo, otra hora volviendo, más el costo del transporte, que yo lo pueda hacer en video, va a mejorar completamente mi experiencia de usuario y voy a estar mucho más enganchado en ese proceso. Y por último, es poder hacerlo más rápido y dar retroalimentación. Entonces, la única solución para poder competir es automatizar y concentrarnos en lo clave. Entonces, aquí es donde es en algo que venimos trabajando hace un tiempo y venimos trabajando en una plataforma donde hacemos análisis de hojas de vida con inteligencia artificial después de haber perfilado, después de haber hecho un perfil. Segundo, creamos perfiles de éxito a partir de inteligencia artificial, hacemos preentrevistas en video y hacemos un proceso de preentrenamiento. Entonces aquí les voy a compartir un poco de lo que hacemos nosotros. Entonces voy a pasar por aquí un momento rápido. Entonces esta es, digamos, como la plataforma donde puedo ver los candidatos y aquí entro a ver cada uno de los candidatos. Este perfilamiento de excelente candidato surgió de unos test que el candidato tuvo que haber hecho previamente, más una correlación de un informe. Más una correlación de una información. Entonces, después de yo ver este candidato, este que es excelente, entonces yo aquí puedo ver y filtrar, pues, por ejemplo, cuánto sacó esta persona, cuál es la calificación de este candidato, los datos claves, pero basado en esto es el fit que tiene este candidato. Entonces aquí estoy viéndolo desde el lado de la hoja de vida del candidato, ¿cierto? Y después voy a poder ver desde el lado del candidato, les voy a mostrar. Un segundo. Desde el lado del candidato voy a poder ver qué es lo que el candidato puede hacer dentro qué es lo que el candidato puede hacer como tal. Entonces aquí el candidato me va a llenar los datos normales y aquí es donde voy a poder ir a presentar los test de perfilación. Entonces aquí yo permito usar el video, ¿cierto? Y después paso a grabar unas preguntas. Entonces aquí les voy a mostrar. Entonces aquí voy a grabar un video, grabo el video y después a partir de este video por detrás vamos a tener un algoritmo que va a estar filtrando toda esa información y podemos crear el número de preguntas que queramos. Entonces, vamos a pasar a responder preguntas. Vamos a pasar a responder preguntas. Listo. Entonces,
Bueno, entonces tenemos, bueno, dentro de lo que habíamos mencionado, vamos a responder preguntas y después, bueno, entonces lo primero que nos pregunta es comentar un poco acerca de qué es del uso de bots. Entonces, los bots los podemos usar para diferentes cosas. Entonces, dentro de esto, ¿para qué podemos usar los bots? Entonces, ¿para qué podemos usar los bots? Entonces, los bots nos sirven para dos cosas. Uno, por un lado, nos van a servir para todo lo que es contactos iniciales con los usuarios, ¿cierto? ¿Qué significa esto? Para enviar información inicial, pedir información. Entonces, instalamos un bot dentro de nuestra página o al lugar donde los usuarios puedan tener acceso y ahí vamos a poder crear una serie de preguntas para que los usuarios nos hagan, para responderle a los usuarios. Pero no solamente eso, al establecer ese canal de comunicación, yo después le voy a poder hacer más preguntas a los usuarios y con solo un clic le voy a poder enviar a todos los usuarios una cantidad de información. ¿Qué significa esto? Le voy a poder enviar preguntas acerca de qué es lo que están haciendo, cuál es el proceso en el que están, pero además si me quedó faltando un dato, se lo puedo enviar solamente a esa persona. ¿Qué más se puede hacer con bots? Después voy a poder, cuando tengo un bot más avanzado y lo vaya construyendo, voy a poder trabajar mucho más en crear esa conversación del usuario. Cuando el usuario tenga una oferta y pregunte, por ejemplo, tengo una pregunta, ¿cuál es el horario? Y el bot mismo inmediatamente le va a responder. ¿Qué significa esto? Todas esas preguntas adicionales que los usuarios tienen y muchas veces se quedan callados con ellas, las van a poder hacer. Pero además de eso, de que las van a poder hacer, van a tener una mucha mejor experiencia porque van a ser respondidas. También, bueno, me preguntaban qué es Machine Learning. Bueno, entonces Machine Learning hace una parte que son lo que son modelos de aprendizajes usados con inteligencia artificial. ¿Qué significa esto? Entonces, por ejemplo, cuando yo les decía que cuando hacemos una videoentrevista, las personas van a poder presentar esa videoentrevista y ustedes van a calificar ese video y después de calificarlo después de calificarlo, el algoritmo ir aprendiendo cuáles son las entrevistas que están bien y cuáles son las que están mal. Eso nos va a permitir trabajar mucho, mucho, mucho más rápido. Entonces, cuando estamos haciendo esas entrevistas, el sistema va a ir aprendiendo. Entonces, en la medida que vamos a calificar entrevistas como buenas, el sistema inmediatamente va a tenerlas como categorías buenas. Cuando vamos calificando unas como malas, las va a categorizar como malas. Entonces, vamos a dar un ejemplo en el caso de una venta, digamos, la pregunta es, véndame un lapicero sin tinta. Entonces, en ese proceso de véndame un lapicero sin tinta, vamos a calificar aspectos como, por ejemplo, creatividad, capacidad de expresión, recursividad, manejo de palabras. Cuando vamos calificando suficientes entrevistas, después de tener 400 a 500 entrevistas calificadas, el algoritmo por detrás ya aprendió lo que ustedes están buscando. Y después de que aprendió lo que ustedes están buscando, ya ese primer filtro inicial, ustedes van a poder tenerlo desde el video, automáticamente. ¿Hasta qué punto es viable que un bot realice el proceso de selección? Entonces, Catalina, te respondo. Digamos que la pregunta digamos, no es tan específica, pero entonces aquí es donde voy a tratar de responderla. Entonces, la respuesta es, un bot es esto no busca reemplazar las personas del proceso de selección. ¿Qué sí busca? Busca reemplazar los procesos repetitivos de los procesos de selección que son los que más tiempo nos toman. ¿Qué puede hacer un bot? Un bot puede levantarte información que tú necesitas. Un bot puede calificarte esa información. Digamos, si atrás tiene una capa de inteligencia artificial que busque ese filtro. Ejemplo, esta persona en la hoja de vida no puso cuánta experiencia tenía trabajando en retail y estamos buscando personas que solamente tengan experiencia de por lo menos 2 años en retail. El bot le envía una pregunta a esa persona donde le dice, ¿cuántos años de experiencia tienes en retail? La persona dice, 2 años y inmediatamente esto queda en el sistema. ¿Qué hizo? Lo que el bot hizo fue que te ahorró todo el tiempo de ese proceso para que tú no tuvieras que llamar a pedir esa pregunta. ¿Qué más puede hacer el bot? El bot puede responder preguntas que los candidatos nos hagan. ¿Qué más puede hacer el bot? El bot puede analizar las respuestas de las personas. Pero, digamos, hasta ahí. ¿Qué sí no puede hacer el bot? El bot, digamos, va a hacer
una herramienta que te va a ayudar a hacer todo tu equipo más eficiente, pero no va a reemplazar completamente el proceso de selección. ¿Se conecta directamente con las bolsas de empleo? Nos pregunta Carolina. La respuesta es, las bolsas de empleo, Carolina, si estás en Colombia, las bolsas de empleo actualmente, las de Colombia, por lo menos las grandes, no tienen APIs de conexión. ¿Qué sí tenemos? Tenemos un modelo de importación de hojas de vida que, digamos, agilice ese proceso para que los usuarios no tengan que volver a digitarlo. Listo. ¿Qué garantiza? Después me pregunta Estefanía, ¿qué garantiza el éxito del uso de un bot en el proceso de selección? Entonces, aquí vamos a ver, un bot es una herramienta. Entonces, las herramientas, si son bien usadas, van a funcionar muy bien. Si son mal usadas, van a funcionar muy mal. La tecnología como tal nos puede ayudar enormemente a agilizar nuestros procesos. Pero ¿qué sí no puede hacer la tecnología? La tecnología no nos va a reemplazar a lo que a nosotros nos toca pensar. ¿Qué es lo que pasa? Hoy en día mucha parte del gasto de recursos humanos se gasta en procesos que son completamente repetitivos. No genera nada de valor una persona llamando a citar una entrevista. Sí genera valor una persona llamando a entrevistar a una persona o haciendo el análisis de esa llamada, ¿cierto? Listo, ¿no? Me preguntan, el análisis de hojas de vida se prevé la pérdida de potencias por falta de información en la hoja de vida. Ok, entonces, para responderle a María Alejandra Morales, sí, a ver, ¿qué sí pasa? Dentro de las hojas de vida que vemos, ¿qué estadísticas hemos visto nosotros? 60% de las hojas de vida en general no tienen la información, no cumplen con el perfil de trabajo. Segundo, hay otro gran problema y es que más o menos entre el 40 y el 55% de las hojas de vida o no tienen la información completa o dicen mentiras. Entonces, ¿qué es lo que se hace en este proceso? Se define un perfil mínimo de lo que tú tienes que hacer. El sistema analiza esas hojas de vida y también saca cuáles baches de información hay. ¿Qué significa esto? Si, por ejemplo, tú estás buscando personas que tienen experiencia, estás buscando personas que tengan experiencia, entonces experiencia en retail de 2 años, y la persona no puso cuál de sus experiencias son en retail, inmediatamente el sistema, ¿qué puede hacer? Crearte esa pregunta para buscar ese perfil con las personas. Entonces, ¿qué es lo que hace? Automatiza ese proceso de levantamiento de información de acuerdo al perfil. En general, ¿qué es lo que encontramos? Existen entre 3 y 5 aspectos claves que las personas tienen que poner, que necesitamos saber. Y muchas veces las hojas de vida tienen solamente 2 o 3. ¿Qué nos toca poner una persona que averigüe esta persona? Que averigüe esta información. En ese caso, digamos, esto nos va a ahorrar una gran partida del proceso. Entonces, dentro de eso, listo. Segundo dice, ¿cómo hace? Después dice, me pregunta María Alejandra Morales, la entrevista en video es simultánea, es decir, hay interacción con entrevistados. Entonces, dentro de ese proceso, se podría eventualmente hacer simultáneo. Actualmente nosotros como lo tenemos es que solamente es de una sola vía, porque lo que buscamos es acelerar mucho ese proceso de preentrevistas, que nos ayuda bastante con todo este tema de agilizar el proceso. Después nos dice Norma Eugenia Peláez, dice, ¿cómo hacemos para que las personas suban toda la información que requerimos? Porque cuando el perfil es tan básico, las personas no lo hacen. Okay, entonces, creo que esta pregunta ya la respondí, pero voy a volver a responderla y es, lo que hacemos es dentro de la plataforma configurar cuáles son los parámetros mínimos. Y dentro de esos parámetros mínimos es empezar a usar los medios para que las personas nos completen esos parámetros mínimos. ¿Cuál es uno de los grandes problemas que tenemos? Que las personas no tienen ni idea de cómo hacer una hoja de vida. Y entre más básicos, digamos no más básicos, entre más nivel de entrada sea el cargo, muchas veces menos experiencia es. Si tienen poca experiencia en este proceso, pues va a ser aún menor. Bueno, creo que por ahora ya terminamos las preguntas. Entonces, vamos a poner aquí un link en el chat. Bueno, hay otra pregunta más que me hacen aquí por el interno y es, ¿cómo hacen para estudiar las hojas de vida de la empresa para que sí sean acordes? Entonces, eso me lo pregunta Mauricio Valencia. Entonces, lo que nosotros primero hacemos cuando empezamos a trabajar con una empresa es que analizamos las hojas de vida que ellos ya tienen. Y pasamos todas estas hojas de las personas que ya están trabajando en la organización.
Pasamos todas estas hojas de vida por un algoritmo que va y levanta la información y aprende cuál es el perfil que la empresa está buscando. Y a partir de eso nos entrega dos cosas. Por un lado nos entrega un perfil para que después podamos filtrar estas hojas de vida rápido, las nuevas hojas de vida que nos lleguen, pero eh, adicionalmente nos entrega qué cosas podríamos mejorar, ¿cierto? Bueno, hay dos personas que me están preguntando por el costo. Les vamos a dar un correo electrónico, por favor, para que nos escriban. Les vamos a escribir relacionado con esto. Y les quería contar que dentro de lo que estamos haciendo, como lo prometido debe ser cumplido, ¿qué estamos haciendo? Dentro de las personas que asistan al webinar, vamos a rifar 20 millones de pesos en premios, en herramientas de reclutamiento de lo que estamos trabajando. Entonces, les acabamos de enviar, por favor, aquí un link. Por favor, ingresen ahí. De aquí a el viernes vamos a estar enviando cuáles son los ganadores y, estaremos en contacto con ustedes. Les agradezco mucho. Creo que es un segmento bien interesante. En caso de que tengan dudas o que quieran conocer algo más acerca de nosotros, por favor escríbanme a mateo@grupoi33.com, donde me pueden contactar. O si no, también pueden ingresar a www.talento.co, pero con estos dos contactos pues creo que nos pueden contactar en caso de que tengan alguna duda o requieran más información. Les agradezco mucho. Bueno, estábamos teniendo un poquito un problema con el link, ya lo acabamos de activar, qué pena había habido un problema.